denominados funciones públicas en los gobiernos regionales basadas en la estabilidad laboral, fortalecimiento del capital humano y mejora continua. Teníamos obviamente a María Paz Troncoso en esta posición de parte de ustedes, pero en el fondo obviamente con las explicaciones que ha dado Gaby, obviamente vamos a pasar directo a Marco Mellado, que es el secretario de la Federación y que también va a hacer una exposición respecto a ese tema planteado. Posteriormente vamos a ofrecer la palabra a Esteban Tumba, que es el presidente directivo de FENAMISA, del Ministerio del Interior, y también a Francisco, que es representante de ACEMUCH, que es la Asociación de Funcionarios de las Municipalidades de Chile. Por lo tanto, y también está Marcelo Ramírez, que es el directivo que está colaborando también para hacer la grabación y posterior difusión del video de esta actividad. Así que Marco, le dejamos la palabra. Colegas, todos, todas. Primero saludar a las personas que están acá, a Francisco Almendra, que hemos hecho una gran amistad también en diversas actividades que nos ha tocado participar. Con Esteban ya llevamos más tiempo, Esteban Tumba de la FENAMISA, porque muchos de los temas que hoy día estamos tratando no nacieron hoy, sino que llevan bastante tiempo. Y en ese tiempo hemos conocido muchas personas, hemos establecido muchas redes, porque para avanzar hay que establecer redes. Queramos o no queramos, no estamos aislados, si bien es cierto, somos servicios descentralizados y cada realidad que tiene cada región tiene sus particularidades, pero nos une un sentimiento común y una normativa común que es bastante fuerte. Saludar también a Erika, la dueña de casa, futura mamá también, muchas felicitaciones, a la directiva de la Federación, y sobre todo darle la bienvenida a las nuevas directivas que están asumiendo este desafío, que son bastante, hemos tenido bastante renovación de directivas y eso es bueno también. Esta es una aposta que cuando uno termina y tiene que traspasar ese conocimiento y alguien tiene que tomarlo. Entonces, saludar también a los más antiguos, a los que tienen más experiencia, mejor dicho, en el tema, por no decirle antiguo, y agradecer también a don Diego Portales, que se quedó con nosotros, a escuchar el planteamiento que tienen los funcionarios. Y hablo de funcionarios en el sector público, particularmente nosotros nos enfocamos a los gobiernos regionales, pero es una problemática transversal que tiene el sector público en general, y no solamente en nuestro país, sino que también a nivel internacional y principalmente en nuestra región como Latinoamérica y el Caribe. En ese contexto, por eso establecimos estos puentes y estos nexos con la FENAMISA, en la cual nosotros somos todavía hermanos, nos une un mismo progenitor o progenitora, para no tener un tema de género, que es la figura del intendente regional, que hasta el año 2021 vamos a tener una separación, pero hasta el día de hoy avanzamos en forma mancomunada. Y con la CEMUR, o sea, las temáticas que nosotros tenemos, nuestros principales clientes, cuando nosotros trabajamos en temas de fortalecimiento profesional, son los municipios. Entonces, claramente tenemos temáticas comunes y lo que nos pasa a nosotros repercute en los municipios, directamente. O si no, preguntemos el tema de lo que está pasando en la ley de presupuesto. Entonces, efectivamente, esa restricción afecta a los municipios y, obviamente, a los funcionarios, que es la temática que nos une. Bueno, en esa introducción nosotros hemos estado trabajando ya durante mucho tiempo. Ustedes saben, y quisiera hacer un pequeño paréntesis de cómo se ha ido trabajando para ver, hoy día se abren canales, producto del trabajo que se ha ido desarrollando. El producto de que primero tenemos que visibilizar a la federación como un ente competente y que efectivamente aporta al desarrollo de las regiones y aporta a la discusión que hoy día estamos viendo y analizando. El tema de que haya salido la agenda de descentralización, el tema de la descentralización política y la descentralización administrativa, es un tema, una lucha conjunta que dimos muchos. Y digo dimos como federación porque nosotros también la dimos. Y estuvimos presentes. Y aportamos en varias temáticas, independiente que en algunas o en la gran mayoría de nuestras demandas no hayan quedado reflejadas en los documentos o en las leyes.
pero nosotros también tenemos que tener una mirada más a largo plazo y una mirada más transversal. Y creemos que, si bien es cierto, las leyes no reflejaron la propuesta nuestra, creo que avanzan. Es un gran avance el tema que hoy día estamos discutiendo, temáticas cómo implementar y no cómo mejorar un proyecto de ley. Porque, como se dice, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y la lucha contra el centralismo es una lucha atroz, una lucha que se da en cada rincón. Y no solamente en Santiago, sino que también en las propias regiones. Entonces, no fue fácil sacar los proyectos de ley. Entraron de una forma, salieron de otra, pero el avance es así. No podemos esperar lo óptimo. Si hubiéramos querido lo óptimo o no, Diego, estaríamos todavía discutiendo. En la forma, en el fondo, en el articulado, porque eso era, la gente que era reacia a descentralizar se quedaba discutiendo en la forma y buscaba cualquier argumento para no avanzar. Y eso es un tema que efectivamente lo vamos a ver constantemente. Siempre el querer perfeccionar algo es motivo también de, o detrás está el sentimiento del no aprobar. Bueno, no quiero alargarme mayormente en eso. Nosotros durante la mañana tuvimos la visita de María Angélica Silva, también tuvo el representante de los consejos regionales, y mencionaron frases bien potentes, y quiero rescatar algunas. Somos el alma de los gobiernos regionales, dijo María Angélica Silva. Permiten una mejor gestión. Patricio Marín dijo, fue un poquito más allá, dijo, somos el corazón de los gobiernos regionales. Y así, cómo funciona el sistema es complejo, el tema... Entonces, en todos lados se habla como el recurso humano, los funcionarios, es lo más importante de la institución, y si vemos algunas frases de acá, también nos vamos a dar cuenta de que todo apunta a ello. Todo apunta a que el trabajo es uno de los elementos más importantes de desarrollo de cualquier actividad empresarial, incluso en el sector privado, genera ventajas competitivas, que duda cabe. Contribuye sin lugar a duda el bien más valioso cuando se piensa en desarrollo socioeconómico, y así podemos encontrar en cualquier libro todas estas frases. Pero cuando vemos la realidad, dista bastante. La teoría está bien y la pasamos y la creemos de repente, pero en la realidad es totalmente opuesta. O sea, vimos que quedamos fuera de los proyectos de ley. Vemos que estamos en este momento en la última prioridad, queremos avanzar a que sea una de las prioridades principales, pero los funcionarios tienen mucho que decir. Nosotros como funcionarios de los gobiernos regionales, que somos un servicio descentralizado, que tiene una misión estratégica, nos consultan, pero no nos consideran. Nos consultan y no nos consideran. Resaltar eso. Entonces, es dura esa batalla, y es por eso que... Y esta realidad no es solamente nuestra. Aquí nuestros compañeros que están acá al lado podrán compartir esa misma mirada. Nos consultan, pero no nos consideran. La gente de la ANCORE podrá también decir lo mismo. Les consultaron, pelearon, lucharon, un poder político frente a otro poder político, pero no los consideraron. Igual en muchos aspectos que ellos pensaban. Bueno, cuando uno habla de los gobiernos regionales, habla del sector público, existen ciertas normativas que nos rigen. Una, obviamente, la Constitución política. Dos, el Código del Trabajo también nos rige, y hoy día estamos viendo cómo se ha incluido el tema del Código del Trabajo por los tribunales haciendo justicia. El Estatuto Administrativo, que no es muy bueno por los trabajadores, que digamos, la Ley de Presupuesto, pero también la normativa internacional adscrita por nuestro país. Hoy día hemos estado viendo que los tribunales de justicia están actuando de lo que no ha hecho el Estado de Chile. Lo que pasa con los honorarios, el traspaso de honorario a contrata, también responde a un planteamiento de justicia que han ganado los trabajadores en los tribunales. No es porque el Estado ha pensado que esto es favorable, ha pensado en el desarrollo, no, porque los tribunales están dictando cierta normativa. Y si llegara a aplicar esta normativa para todos los funcionarios honorarios, créanme que las actas fiscales temblarían.
porque son muchos hoy día los trabajadores en calidad honorario que podrían demandar al Estado efectivamente y cobrar una gigantesca suma de dinero. Por eso estamos viendo también lo que está pasando en el CENSE. No sé si ustedes supieron lo que está en el CENSE. Hoy día ganaron en primera instancia, ahora está en el último fallo, y si eso efectivamente es favorable, hoy día los trabajadores horarios podrían demandar en forma conjunta al Estado de Chile y efectivamente generaría una jurisprudencia fatal para ciertas autoridades. Lo mismo estaría pasando con los contratos. Entonces, aquí hay temas de justicia que el Estado no ha estado a la altura. Y es por eso, y es importante que acá estando presente Diego Portales, pueda llevar esa necesidad que hoy día existe como Estado de Chile. La idea no es estar peleando y sacar estos temas por los tribunales. La idea es que efectivamente el Estado se haga cargo de esta problemática que hoy día existe y esta injusticia que hoy día existe y que los tribunales están normando. Cuando hablamos de para ver la función de los gobiernos regionales, el tema del traspaso de competencias, hacia dónde apunta el traspaso de competencias, a mí me gusta mostrar un cuadro, que es el que está ahí. Esto es de la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto, perdón, no es la ley de presupuesto, es lo que está pidiendo el gobierno regional y cómo está estructurado un presupuesto, mejor dicho. Cómo se estructura un presupuesto en cualquier región, independiente de los números. Y sabemos que hay dos grandes tipologías de inversión, que es el gasto social e inversión pública. Cuando hablamos de gasto social, estamos hablando principalmente de aquella inversión o aquellos recursos que van directamente a un RUT. Pago de pensiones, los bonos FONASA, subsidios CUNAEP, etc. Y cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de infraestructura, equipamiento que va a un conglomerado. ¿Estamos claros? A nivel nacional el presupuesto tiene la misma división, independiente de una región, un punto porcentual más, un punto porcentual menos, cerca del 80% del gasto social, que es acá, el presupuesto más grande de educación, pero educación todos sabemos que ellos no son los que gastan en escuela, sino que principalmente subsidios. ¿Quién hace la escuela? Son los gobiernos regionales. En conjunto con los municipios, no me quiero quedar atrás de que están acá los municipales que formulan la iniciativa muchas veces y obviamente financia el gobierno regional. Y cuando hablamos de inversión pública, hay una serie de instituciones. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque cuando hablamos de traspaso de competencia, muchas veces confundimos que el traspaso de competencia es meramente de inversión. Y vemos, ¿sabes qué? Queremos traspasar la toma de decisiones a las regiones. Primero, desmitificar que cuando hablamos de traspaso de competencia no estamos hablando del traspaso de servicios públicos a los gobiernos regionales. Eso es desmitificar eso. Y eso ya lo tenemos bastante claro al respecto. Lo que se quiere traspasar es justamente la toma de decisiones. Eso es lo que buscan los gobiernos regionales. La toma de decisiones que sea por las regiones. Y ahí, cuando hablamos de inversiones, hablamos principalmente de los servicios que están acá abajo. Principalmente los servicios de salud, MOP, SUBDERE, y hay otros servicios públicos, dependiendo de la realidad de cada una de las regiones, donde están efectivamente los recursos para poder hacer gestión. ¿Y cómo? No necesariamente es pasar por un traspaso de competencia, sino tenemos otros instrumentos como son los convenios de programación, ¿cierto? Que hoy día, de acuerdo a la ley, hoy día tiene que ser firmado por el director de presupuesto para que le dé un carácter legal y normativo a las inversiones que comprometen tanto el gobierno regional como el sector. Pero hay otro grupo de traspaso de competencia que no tiene que ver con inversiones, que tiene que ver con gestión, de tomar decisiones en cuanto a gestión. Entonces, son esos los ámbitos en que nos va a tocar trabajar. Esas son las transformaciones que van a venir en cada uno de los gobiernos regionales. Cuando se habla de generar 3 nuevas divisiones, estamos hablando que no solamente deberían ejecutar programas, proyectos por parte del FNR, que es una prerrogativa que ahora va a tener, o que tienen los gobiernos regionales, sino que también esas divisiones tienen que generar, junto con la división de planificación o la orgánica que se dé en cada uno de los gobiernos regionales, en buscar traspaso de competencias y generar este mamotreto de carpetas para solicitar a nivel central ese traspaso de competencias. Entonces es una tarea gigantesca, es una tarea que va a implicar sí o sí
que el recurso humano, las personas que trabajan en cada uno de los gobiernos regionales, tengan las capacidades para poder hacer frente a estos desafíos. Y ese es uno de los principales motivos en el cual nosotros tenemos y generamos estas redes. Porque, como se mencionaba ahí, el traspaso de competencias, la descentralización, primero parte por los funcionarios que hoy día están en los gobiernos regionales. El formar a un funcionario o un profesional de los gobiernos regionales no se hace de la noche a la mañana. Por ende, recién, de acuerdo a un estudio que se hizo, 4 años tarda un profesional en estar capacitado para generar los cambios que hoy día la ley nos está imponiendo. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos mencionado, nosotros no somos trabajadores de gobierno, no somos funcionarios de gobierno, ni ninguna autoridad de turno. Nosotros somos trabajadores del Estado y cumplimos funciones dentro de eso. Porque si una confusión, y una confusión no solamente de las autoridades que hoy día están en los gobiernos regionales, que creen que nosotros somos funcionarios de gobierno, y nos hace sentir como que tenemos que ser funcionarios de gobierno y tenemos que pensar igual que ellos. Y que si no pensamos igual que ellos, somos desechables, porque ellos tienen una mirada. Entonces, lo que nosotros tenemos que efectivamente trabajar bastante, primero, es que tratar de transmitir que somos funcionarios del Estado y cumplimos labores permanentes y de continuidad en el tiempo. Y eso es una tarea difícil, no es fácil, una tarea difícil. Así como romper el centralismo, romper esa lógica que hoy día tiene la autoridad es difícil, cuesta mucho, pero parte por cada uno de nosotros. Y de la forma en que lleguemos a transmitir ese tipo de mensaje. Entonces, estamos en un contexto en que nosotros somos funcionarios de un servicio descentralizado, estamos afectos, que duda cabe, de todos los proyectos de ley y la que viene más adelante, la ley de descentralización fiscal, que es la responsabilidad fiscal y la ley de renta regional y responsabilidad fiscal, que se viene, porque aquí hay una justicia bastante grande, o sea, hemos hablado de bastante injusticia, pero también acá en particular. No puede ser que hoy día municipios tengan un presupuesto 3 o 4 veces superior a que tiene toda una región. Hay municipios como Las Condes, Providencia y así 3 o 4 más, que tienen presupuestos 3 o 4 veces superior a lo que pueda tener toda una región. Entonces, claro, cuando uno ve a cierto alcalde el tema de hacer piscina, traer plaza gigante, es porque les sobra el dinero y de verdad no saben qué hacer con tanto dinero. Pero ese dinero, ¿a costa de quién? De los territorios donde efectivamente están haciendo extracción de los recursos naturales y generan una externalidad negativa en esos territorios. Particularmente, como un ejemplo, es lo que pasa en una provincia de mi región, la región del Biobío, la provincia de Arauco, cuyo más del 70% del territorio es forestal. Y otra actividad que se puede desarrollar ahí, teniendo las forestales, es muy difícil. Y lo que pagan en impuesto territorial y en patente es nada. Es nada. Entonces están extrayendo y están generando cesantía, producto de una naturaleza que no genera mucho empleo y un empleo especializado. Por ende, eso no puede ser que ciertas comunas se lleven todos los ingresos que generan en otros territorios. Y eso pasa en todas las regiones, en todo caso. Entonces, eso es un tema que debe ser analizado también por la ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal. Vamos a seguir. Bueno, sigamos con la otra, porque aquí es principalmente lo que se ha realizado en el tiempo. Hemos tenido efectivamente protocolos de acuerdo con la Cámara de Diputados, con los senadores, para que sean considerados los proyectos de ley, y ahora ya sabemos, pagamos esta formación cuando uno habla del sector gremial, también es un proceso de formación continua. En un comienzo pensábamos que los protocolos de acuerdo era una gran cosa, y que al tener la firma de todos los senadores, todos los diputados apoyándonos, iba a generar algún cambio. Efectivamente, después nos dimos cuenta que los protocolos de acuerdo no tienen ninguna validez, era para dejarnos solamente tranquilos. Pero eso es un proceso también de aprendizaje y en la cual hemos ido viendo, y es por eso es que es bueno tener memoria, porque esa memoria es la que efectivamente nos va a hacer que a futuro no caigamos en los mismos errores. Es importante cuando uno se da un golpe saber que por ahí no caerse de nuevo.
Pero si viene otra persona y no le ha comunicado eso, se va a volver a caer. Entonces, saber que cuando uno va al Parlamento, el protocolo de acuerdo no sirve de nada. ¿Sigamos? Bueno, hay una foto en la cual estuvimos participando en el seminario Chile Descentralizado, en la Comisión Nacional Presidencial, en el pacto con la descentralización, estuvimos 2 veces con la Presidenta de la República, estuvimos también conversando con los presidentes de las bancadas de cada uno de los partidos, tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos, y bueno, los resultados todos sabemos, muy buenas intenciones, pero lamentablemente, pero sí queda algo, o sea, no podemos decir que todo es malo. Queda en el ambiente la sensación que hoy día estamos conversando que falta los funcionarios. Y hay que hacer esa tarea, primero visibilizarnos. Y creo que sí los visibilizamos. Sigamos. Los antecedentes que les mencionaba y por qué lo que vimos con Gaby al principio, la estructura de los gobiernos regionales, estamos hablando ya de las plantas regionales, efectivamente las plantas regionales han sufrido modificaciones, sí, pero producto de que hemos tenido nuevas regiones, producto de que el traspaso de competencia del año 2007, que transfieren también la competencia de planificación hacia los gobiernos regionales, aumentó la planta, sí aumentó la planta, pero ¿cómo se ve reflejado eso finalmente? En que lo vemos en la dotación más que las plantas. Las plantas han disminuido. Si uno ve la realidad en cada una de las regiones, y principalmente en las regiones nuevas, las plantas son minúsculas. ¿Y por qué? Porque es más fácil elegir a una persona que contratar que hacer un concurso. La autoridad puede elegir a quien quiera sin hacer concurso, porque la ley lo establece más encima, le da esa facultad a la autoridad. Esa arbitrariedad que hoy día nos tiene complicado a todos los gobiernos regionales porque está en una vulnerabilidad gigantesca. Si bien es cierto, hoy día los tribunales están marcando jurisprudencia, no es verdad también que la gente se está yendo. Y por más que ganen los tribunales, el Estado paga, pero la gente se va. Y estamos perdiendo gente muy valiosa dentro de la administración pública, muy valiosa dentro de la administración pública, que tiene historia, tiene trayectoria, tiene conocimiento y se está yendo porque tiene un buen grado. ¿A quién no le pasaba aquí en gobiernos regionales que se va porque tiene buen grado solamente? Porque es necesario llenar un cupo político al respecto. Entonces, esos son todos, yo creo que es fundamental. Si queremos ser co-constructores, como se mencionaba, tenemos que tener también la sabiduría suficiente para actuar con los mejores. Y acá hay un cuerpo humano, hay un cuerpo profesional que está comprometido con la descentralización. Nosotros lo conversábamos a la hora del almuerzo. Hay muchas autoridades que no creen en la descentralización. No creen, sencillamente no creen, porque en su ADN son centralistas. De hecho, no quiero tener una mirada política al respecto, pero indudablemente cuando se tramitó el proyecto de ley, la gran parte de los parlamentarios de derecha se oponían a estos proyectos de ley. Entonces, son quienes hoy día están gobernando y efectivamente les llegó esto y efectivamente tienen que implementarlo, pero hay muchos que no creen. Entonces, cuando llega gente que no cree, es difícil avanzar, sino que tiene que cumplir la normativa. Y aquí lo que nos exige la descentralización no es un poquito más allá de cumplir la normativa, es dar un paso más. Yo cumplo la normativa, pero automáticamente debo estar pensando en qué otro paso voy a estar dando, porque la descentralización es así. Y nos vamos a caer seguramente, vamos a tener conflictos seguramente. Pero justamente esos conflictos son los que nos hacen crecer también. Y eso es lo bonito de la descentralización y de lo que creemos en el tema de la descentralización en cada una de las regiones. Bueno, hay articulados, que ahí se menciona el artículo 10, el artículo administrativo, ya del 80-20, y luego la ley de presupuesto deja y olvida ese punto. Entonces acá igual hay muchos temas que podríamos sacar por los tribunales de justicia y podemos demandar y todo ese tipo de cosas y que hoy día está pasando. Y a lo mejor la justicia va a tener que llegar por el lado de los tribunales donde no debería ser, porque el Estado debería anteponerse a todo esto hecho, pero bueno, así es la cosa. ¿Por qué digo, y estoy terminando ya para no entrar en el tema propuesta? El Estado hoy día invierte en cada uno de los funcionarios. Hoy día tenemos la academia.
y hay muchos profesionales que se ha invertido bastante dinero en ellos y ese dinero se traduce en conocimiento para la institución. Y hoy día el Estado se está dando el lujo de obviar todo ese dinero, todas esas capacitaciones, por una visión más bien política. Yo le tengo miedo efectivamente cuando Pía en la mañana decía que va a generar más estabilidad. ¿Te acuerdas? Me dijo, no, va a llegar un gobernador que va a estar 4 años y que va a generar estabilidad. Y que ellos deberían generar las condiciones. No, yo creo que ellos no van a generar las condiciones. Si le dejamos esta arbitrariedad a una autoridad política, efectivamente va a tener una visión política. No quiero generalizar, pero no somos tontos al respecto. Podemos verlo en el caso municipal, seguramente Francisco lo va a mencionar. Cuando hay cambio de autoridad política, ¿qué pasa? O sea, aquí hay una verdadera campaña en que los principales damnificados son los funcionarios. Y que la autoridad política que llegue, obviamente va a llegar con todo su equipo. Y cuando hablo de todo su equipo, es gigantesco el equipo que llega. Entonces, vamos a correr el riesgo de perder todo ese capital humano. Y es por eso que el llamado ahora y el trabajo nuestro ahora es que esa ley que estamos planteando con la directiva, con la federación y todos nosotros, es que salga antes de la elección de los gobernadores regionales. Ese es nuestro norte, hasta eso queremos llegar, porque el riesgo para la descentralización es grande. Esa co-construcción puede generar riesgo y que muchos que son centralistas están esperando que nos caigamos. Y eso es verdad. Hay muchos que están esperando y decir, ¿sabes que las regiones no se las pudieron? Volvamos a estas competencias a nivel central. Eso principalmente, no quiero extenderme más, porque obviamente quiero darle espacio a mis colegas. Estamos trabajando fuertemente en poder plasmar todas estas ideas, todas estas intenciones en un documento, porque finalmente lo que vale acá es un documento, y ese documento vamos a utilizar todas las redes al por haber para poder llevarlo a cabo. Es una tarea difícil, pero con la ayuda de todos creemos que podemos llegar a buen puerto, o por lo menos no nos vamos a inmovilizar pensando que no nos va a resultar, sino que es todo lo contrario, que nos dé mayor fuerza, mayor vigor para que esto resulte. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero tengo que hacerles una declaración que puede ser importante. Yo trabajo en la SUTERE, pero soy inocente. Me parece importante porque yo vengo en el rol de representante de los funcionarios, de los trabajadores, no solo de la SUTERE, sino del Ministerio del Interior en general, de la FENAMINSA, con 1.700 socios a lo largo de todo el país. Lo segundo es que siempre es grato estar en este tipo de instancias. Es la primera vez que estamos juntos, porque se han ido generando, digamos, algunas complicidades en el tiempo y tenemos una tradición común. Nosotros hemos ido siguiendo el proceso de ustedes. Y también no solo con un afán altruista, ¿no? Porque la vida no siempre es bella, sino también con un afán de evaluar las externalidades que nos puede provocar a nosotros, ¿no? Porque hay hechos, por ejemplo, que derivan del proceso que inciden en algunas de nuestras unidades territoriales, sobre todo en aquellas que residen en las provincias que son cabeceras de región, ¿ya? Donde anteriormente era una gobernación y una intendencia, ahora va a haber solo probablemente una misma unidad a cargo del delegado regional presidencial. Entonces eso tiene muy inquieto a muchos de nuestros compañeros. El Ministerio del Interior no tiene un diseño respecto a eso, más bien se sorprenden cuando uno se los plantea, pero ya por lo menos tenemos compromiso de que aquí a marzo va a haber algo y vamos a juntarnos les vamos a proponer que sean los de los Higgins y los vamos a invitar a ustedes también. Entonces, hemos ido siguiendo el proceso. El título de la canción, que estamos en el hotel, tenía que ver con los funcionarios como co-constructores también, ¿cierto? Entonces,
y el tema de la estabilidad laboral. Entonces tenemos un contexto de cambios, no solo vinculados al proceso que están viviendo ustedes, que es el proceso de descentralización, sino también con la instalación cada 4 años de un gobierno que nos afecta y nos pega, digamos, bastante fuerte a todos y a todas. Respecto de esto, de cómo logra uno sentirse co-constructor en un proceso en donde estás en permanente riesgo, digamos, ya hay una tensión en el encabezado, en los titulares, ¿cierto? Acá se han expresado a lo largo del día un montón de temas, se han ido deslizando algunos temas. Lo que voy a tratar de hacer es ir puntualizando en algunos temas para luego ir tratando de generar una síntesis que nos permita, ojalá, encontrarle algún sentido a todo esto. Tenemos cambios cada 4 años que son de los gobiernos nacionales. Tenemos, ahora van a tener ustedes un gobierno regional, que también el gobernador va a ser cada 4 años uno nuevo. Efectivamente hay un punto ahí de lo que se dijo en la mañana, ahí digamos, uno puede identificar riesgos. Hay un riesgo de convertir a los gobiernos regionales en algunos municipios, digamos, donde llega el alcalde y efectivamente hace una racia de funcionarios. ¿Por qué? Porque están mucho más tensionados por el tema del clientelismo electoral. Entonces, es algo que ustedes hasta ahora no han experimentado, pero en donde ciertamente está, yo diría, un riesgo alto de que se pueda producir si es que no se toman las medidas necesarias como para que eso no ocurra. Entonces, a mí me parece súper importante, por ejemplo, el echarle fuerte a ese tema hoy día. Está el tema de las plantas sin ocupar. Más que las plantas sin ocupar, en realidad hay que avanzar hacia el tema del encasillamiento. Eso yo creo que tanto ustedes como nosotros debemos trabajarlo fuertemente. Y creo que esto se mueve digamos, a nivel de los ministerios. No vamos a tener una política nacional de encasillamiento porque la forma que ha tenido el Estado de enfrentar estos temas ha sido puntual. Entonces tenemos, por ejemplo, en educación, procesos de este tipo, tenemos, qué sé yo, en servicios vinculados a Hacienda, tenemos en la Dirección del Trabajo un proyecto, ellos alcanzaron a formular el proyecto, llegaron a la parte del acuerdo entre trabajadores, autoridad, luego trabajadores, autoridad y PRES, para entrar en la parte legislativa, pero ahí se produce el cambio de gobierno. Pero hay experiencia ahí y también entonces hay conocimiento del cual uno se puede servir. Ahora, hay una cuestión, un elemento común para casi todos los servicios o ministerios en donde esto se ha reducido, y el hecho de que tienen capacidad de presión. En la medida en que nosotros, tanto Fenaminsa, Fenascore, de los municipios, no nos conversamos de que esto funciona así, estamos medio cocinados. Porque si vamos a ver cómo transcurren las cosas nomás. Tenemos que mejorar, aumentar, hacerlo creativo, nuestra capacidad de movilización. Eso a mucha gente le da como miedo cuando uno dice estas cosas, pero yo creo que es imprescindible. O sea, aquí nadie está planteando volverse loco, pero la autoridad tiene que saber que está al frente de asociaciones, federaciones que pueden sostener una posición. No que les golpeen la puerta, o sea, la mesa un poquito fuerte y eso sería todo, sino que seamos capaces de sostener posiciones. Esa es una deuda que en general tenemos. Otro elemento que contribuye al proceso más bien de inestabilidad, que hoy día estábamos conversándolo a la hora del almuerzo, que tiene que ver con nuestras remuneraciones, es que
ya para el próximo año tenemos en el PMG programas marcos distintos. Cada 4 años también viene la tentación de reinventar la rueda respecto de los programas marcos del PMG, hacerlo todo distinto, ponerle los énfasis que no se le habían puesto antes, que eran tan importantes, etcétera, pero que nos cambian las condiciones, y también, hay que decirlo, tratan de poner cada vez un poquito más de exigencia, lo cual, si uno lo observa, digamos, en abstracto, a lo mejor no es malo que pongan exigencia, pero la exigencia tiene que ser siempre racional. Entonces, lo que se observa es que hay mucha arbitrariedad en este tipo de diseño, ¿ya? Y vamos a tener que estar preocupados de esto, porque el próximo año ya vamos a estar implementando PMG con otras condiciones distintas a las que estamos viendo este año. Los modelos de excelencia. A mi servicio le gusta esto de los modelos de excelencia, de los modelos de calidad. Con los municipios también desarrolló durante un tiempo, después como que se retrae, ahora va con los gobiernos regionales. Hay un tema que tiene que ver, a mi juicio, otra vez con la mirada centralista de estos asuntos. En la experiencia interna de Subdere, nosotros estamos en ISO 2001-2015, somos de los pocos servicios que lo mantienen. Pero se produjo una convicción interna de que era bueno hacerlo, de que era necesario hacerlo. Cuando la cuestión viene de afuera y en el fondo se convierte en checklist, esto no resulta. Tiene que haber convicción. Tiene que sentirse la necesidad de avanzar en este tipo de procedimientos, de modelos, para que efectivamente resulte. Ojalá que no se convierta esto en un checklist para ustedes. Sería feroz. La judicialización, digamos, como dice bien ha dicho Marco, ya no soporta más. Yo creo que nosotros, digamos, con nuestro equipo de abogados en la federación debemos tener unos 60 casos que llevamos directamente, la mayoría tutela. Pero la gente del ministerio, si los sumáramos a todos los que llevan proceso, deben ser fácil, 200. Fácil. Entonces, la respuesta del Estado para los casos de tutela es una famosa tabla que tiene el Consejo de Defensa del Estado, en donde, de acuerdo a la cantidad de años y a la viabilidad del caso, hace una oferta. Y esa oferta finalmente primero la pagamos todos los chilenos, y segundo la pagan los servicios, pero eso a mí me parece súper irresponsable por parte de las autoridades, porque juegan con un bolsillo que no es de ellos. Juegan, y además, y algo que estamos viendo hoy día con el Contralor también, resulta que en los recursos de protección que hemos presentado, bueno, se dice la acción de la autoridad fue ilegal o arbitraria. Y las autoridades, o sea, que aquí no hay responsabilidad política. Porque lo que se dice es grave. O sea, que una autoridad del Estado chileno comete actos ilegales o arbitrarios. O sea, ¿y dónde está la responsabilidad política de todo eso? Esto pasa colado. Es la misma respuesta que da el Contralor cuando dice, bueno, y si en la Suprema usted pierde, bueno, yo tengo que seguir trabajando con la subcontralora entonces. O sea, viejo, te mandaste el tremendo número y vas a pasar colado. O sea, cero responsabilidad. Entonces ahí también hay un elemento que tenemos que nosotros entrar a profundizar. Bueno, estos son algunos elementos que han ido saliendo. Hay una cosa en común que tiene casi todo esto y que tiene que ver con la participación. Los temas de estabilidad no se refieren únicamente a que no te despidan del trabajo, sino que
están también vinculados al hecho de tener los servidores públicos una carrera dentro del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, esto se construye en conjunto con los trabajadores. ¿Ya? En la carrera funcionaria la vivimos nosotros, digamos. Son reglas y procedimientos por los que tenemos que pasar, pero también nosotros tenemos algo que decir respecto de ello. Hay dos niveles de participación en estos temas. Uno de ellos tiene que ver con lo clásico que se entiende que es el rol de las asociaciones, federaciones, las organizaciones de los trabajadores. Y es su participación en la defensa del empleo, su participación en la defensa cuando se vulneran derechos, digamos. Todo aquello que está más bien relacionado con el ciclo de vida del trabajador en el Estado en este caso. ¿Ya? Ahí encontramos un primer nivel de nuestro quehacer y de nuestra participación como asociaciones, como federaciones. Luego hay un nivel inexplorado, que es el que tiene que ver con lo que se conocería entre comillas como el negocio, o sea, lo que hacemos, lo estratégico. ¿Ya? La normativa nuestra en general no considera nuestra participación en ese tipo de instancias. No obstante, nosotros sabemos que, por ejemplo, los diseños de política pública que tienen que ver con esos temas sí nos impactan. Nos impactan, por ejemplo, en la estabilidad del empleo directamente, nos impactan, por ejemplo, en la carga laboral, ¿ah? Nos impactan, por ejemplo, en la conciliación de nuestra vida familiar y laboral, etc. Nos impactan de muchas maneras. Entonces, no podemos meternos en esos temas. O sea, un ejemplo claro de cómo uno se mete en esos temas es la discusión que ustedes dan. Porque hay asociaciones o federaciones que se dedican más bien a los temas estrictamente, digamos, de gestión y desarrollo de los recursos humanos, o inclusive en un nivel más bajo de asociativismo puro. O sea, conversábamos hoy día con nuestra compañera de O'Higgins, una asociación que conocemos en donde ellos hacen paseos. Se juntan, hacen paseos, lo pasan chancho, ¿ya? Pero ellos están en un nivel. Nosotros requerimos participación en todos los niveles. ¿Ya? Respecto al tema de negocio, creo que ustedes dan un buen ejemplo de cómo hay que meterse. Pero viene el nivel donde más experiencia tenemos todos, que es el de la gestión y recursos gestión y desarrollo de las personas. Ya no de usarse estos recursos. Muy feo. No están igual, en todo caso. Pero bueno, ahí hay que decir que también estamos al debe. ¿Por qué? Porque en diciembre del año pasado, el Servicio Civil, culminando ya la implementación del instructivo presidencial sobre gestión y desarrollo personal en el Estado, lo que hace es emitir la resolución 1 y 2. La resolución 1 y 2 tiene que ver con la participación de las asociaciones en los temas de gestión de personas, de políticas de gestión y desarrollo de personas. Y en los estándares básicos de cada procedimiento del ciclo de vida del funcionario. Entonces, lo que dice el Servicio Civil es que se debe entender como obligatorio, a partir de la dictación de estos instrumentos, dadas además sus competencias reforzadas que tiene el Servicio Civil, esto tiene carácter general y obligatorio. Este año, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos observado? En general, las autoridades han tenido nulo diálogo con los trabajadores. Se perdieron las mesas de trabajo entre autoridades y trabajadores en la mayoría de los lugares, de los tugurios que yo conozco. Y por lo tanto también se perdió lo que se había avanzado en cada procedimiento. O sea, yo les voy a dar un ejemplo. En el estándar de reclutamiento y selección, dice, es obligatorio que las contrataciones, a partir de este año, ya todo este año, pasen por un procedimiento de reclutamiento y selección. ¿Ya? Esto tiene tales estándares, esto es obligatorio. Después viene una excepción en donde dice
podrán exceptuarse los servicios en la medida en que justifiquen esto mediante una resolución fundada. ¿Ya? ¿Qué es lo que han hecho servicios como el mío? Dice una resolución fundada, entonces dice, a partir de ahora no vamos a aplicar el artículo 14 de la resolución 1 del servicio civil por razones de oportunidad y porque se requiere contar con personal dable. ¿Ya? Hay toda una discusión ahora. ¿Por qué? Porque como es una norma general, uno debe entender que, por lo tanto, las excepciones se aplican caso a caso. Porque una excepción caso a caso debe ser fundada Caso a caso. Si no, esto es una chacra, nadie entenderá. Entonces, hoy día están agarrados al servicio civil y Subdere por esa razón, porque las 120 personas nuevas que han llegado no han pasado por ningún tipo de procedimiento. Es más, nosotros tenemos un manual de perfiles de cargo, producto del trabajo de las mesas, que se aprobó el año pasado, que el único uso que ha tenido ha sido para justificar despido. ¿Cómo lo ve? Entonces, usted está despedido porque no se ajusta al perfil de cargo. Y no obstante, yo contrato para ser jefe de unidad a alguien que tiene enseñanza media. O sea, entonces, ahí hay un tema respecto de las normas del servicio civil y cómo nosotros somos capaces de hacer que estas sean exigibles de verdad.